Buenas noches, queridos participantes. Hoy, 13 de junio, continuaremos con el primer ciclo de videoconferencias SOSEM-UC, organizado por el Comité Permanente de Atención Integral en Salud, CEPAIS, con nuestra sesión número 6, el tema de asma. Para ello contamos con la presencia del doctor Renato Casanova, médico neumólogo del Hospital 2 de Mayo, SANA EPS, miembro de la Sociedad Peruana de Neumología, Asociación Latinoamericana de Tórax, Sociedad Respiratoria Europea, y miembro de la Sociedad Respiratoria Americana y miembro del Comité COVID de la Sociedad Peruana de Neumología. Doctor, lo escuchamos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, disculpando un poquito el atraso por los problemas técnicos. Bueno, vamos a comenzar entonces para hablarles un poco sobre asma bronquial, sobre todo algunos aspectos novedosos en relación a la fisiopatología y la terapéutica. Si en algún momento hay algún problema con el audio, con la imagen, me lo hacen saber, por favor. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver, ahí está. Bien, comenzamos entonces. Asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad heterogénea, multifactorial, polivalente, caracterizada por la inflamación crónica de la vía aérea. Esta inflamación crónica vuelve a la vía aérea hiperreactiva, es decir, la vuelve más susceptible a que estreche su calibre y por ende haya mayor dificultad al flujo del aire. Esta sintomatología de broncoespasmo tiene típicamente 4 manifestaciones clínicas cardinales: la disnea o dificultad respiratoria, la opresión torácica, la tos y las sibilancias o silbido de pecho. Estas 4 dan pues las siglas de DOX. Estas molestias pueden variar en el tiempo y en intensidad durante el día y durante las diferentes estaciones del año, siendo más frecuente durante las noches y en las madrugadas y durante los cambios estacionales, de frío a calor, de calor a frío. ¿Por qué es tan frecuente en las noches y en las madrugadas? Porque durante la noche y la madrugada baja la temperatura, que aumenta la humedad relativa, lo que conlleva aumento de la proliferación de ácaros y la proliferación de hongos ambientales. Aparte que también durante la noche disminuye la secreción suprarrenal normal de corticoides endógenos. Estos corticoides endógenos nos protegen contra la inflamación de la vía aérea y durante la madrugada tienden a disminuir, haciendo que ésta se vuelva más reactiva. Ahora, asma bronquial en el Perú y el mundo. El asma bronquial viene a ser una de las enfermedades no infecciosas, ¿de acuerdo?, de más prevalencia en el mundo. Se dice que entre un 5 a 10% de la población mundial presenta el asma bronquial, pero diagnosticados muchos menos, porque todavía existe mucha dificultad para poder llegar al diagnóstico correcto de esta enfermedad. Se calcula entre un 300 a 330 millones de personas en todo el mundo que padecen esta enfermedad, afectando principalmente a niños menores de los 14 años y afectando principalmente a la población de países en desarrollo como el nuestro. Así que en este mapa mundi podemos ver que entre un 5 a 10% de la población mundial es población que puede presentar esta enfermedad, el asma bronquial. Con el solo hecho de decir asma, ya queda implícito que es asma bronquial, ¿de acuerdo? Así que a partir de adelante voy a hablar solamente de asma y entiéndase por ello como asma bronquial. En este mapa mundi epidemiológico, podemos ver que nuestro país se encuentra dentro del grupo de países con mayor tasa de prevalencia de asma en su población. Se habla de que una tasa de asma es alta cuando está por encima del 10%. En nuestro país se han encontrado valores por encima del 20%, sobre todo en niños y sobre todo en algunas regiones como por ejemplo la ciudad de Lima. Y en este otro mapa mundi podemos ver que cerca de 339.4 millones de personas en el mundo son asmáticos. De ellos vemos que la prevalencia varía mucho dependiendo la zona geográfica. Si nos vemos o nos dirigimos a Sudamérica,
Vemos de que, por ejemplo, en Ecuador está en un promedio del 10%, en Colombia en un 12% y en Perú cerca del 20%. Pero algo muy importante es el subdiagnóstico. Muchos pacientes asmáticos no son catalogados como tales y más bien se les dice o se les da otro tipo de diagnósticos que no son del todo correctos, como broncoespasmo, bronquitis asmatiforme, bronquios, etc. ¿Y por qué esto? Porque todavía existe mucho estigma para el diagnóstico del asma. Todavía muchas madres no aceptan que sus hijos sean asmáticos y buscan pues otro tipo de diagnósticos alternativos. Bueno, con respecto al asma en América Latina, en asma en América Latina se han hecho estudios y los estudios son los estudios ISAC o ISAC, ¿no? Estos estudios son estudios que evaluaban la prevalencia de asma e rinitis alérgica en niños de entre los 6 a 7 años y de entre los 13 a 14 años. Se hicieron 3 estudios ISAC o ISAC y estos estudios demostraron pues de que en nuestro país presenta una de las tasas de prevalencia de asma y de rinitis alérgica más altas de la región. Bien, miren por ejemplo en este otro gráfico como Lima tiene un promedio de un 26% de población asmática en edad pediátrica y esto es uno de los porcentajes más altos de toda Latinoamérica. ¿Y por qué tanto asma en nuestro país? Tiene que ver mucho factores socioeconómicos, culturales, el hacinamiento, la pobreza, pero también nuestro clima característico, muy húmedo, muy frío, que puede predisponer a desencadenantes en mayor frecuencia. En nuestro país se dice que entre 1.4 a 3 millones de personas, de peruanos, llevan el diagnóstico de asma bronquial o llevan la enfermedad, ¿no? Bien, ahora, el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica con componente alérgico, pero su causa es genético-hereditaria, su factor condicionante es genético-hereditario, es decir, se transmite de generación a generación y no necesariamente de padres a hijos, a veces puede ser de abuelos a nietos o de tíos consanguíneos a sobrinos, la cuestión que sea una línea consanguínea. Y se ha demostrado la presencia de genes del asma bronquial en prácticamente la gran mayoría de cromosomas del cariotipo humano. Y así podemos ver que hay genes del asma en cromosoma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 21, incluso hasta en el cromosoma sexual X. Muchos de estos genes también comparten LOCI, ¿de acuerdo? Con genes de la rinitis alérgica, de la dermatitis atópica o de la atopía. Es por ello que existe un porcentaje interesante de pacientes asmáticos que también son riníticos o riníticos que son asmáticos y a su vez atópicos, etcétera, ¿no? Ahora, queda claro entonces de que la fisiopatología del asma bronquial tiene que ver primero con un factor condicionante que es la herencia. Número 2, la reacción inflamatoria crónica de la vía aérea. Como vemos en este cuadrito, cuando se expone la mucosa respiratoria bronquial y bronquiolar al desencadenante, el desencadenante no es el causante, el desencadenante es el que prende la mecha, ¿de acuerdo? Es el que activa la inflamación. Pero tiene que haber un sustrato cromosomial, genético, para estar predispuesto a que el desencadenante active la inflamación. Cuando el desencadenante llega a la mucosa respiratoria, se van a establecer una reacción muy compleja, multicelular, con múltiples sustancias químicas, que justamente van a llevar a que al final ocurra el broncoespasmo, el edema, la hipersecreción de moco y por ende la obstrucción o disminución del calibre de la vía aérea. Bueno, este es un cuadro general, ¿no? Donde podemos ver, digamos, los principales pasos de la respuesta inflamatoria al asma. Pero es importante, antes de hablar de la fisiopatología, de los desencadenantes. Los desencadenantes vienen a ser
aquellos, ya sea procesos, agentes microbiológicos, químicos, térmicos, mecánicos, etcétera, que activan la respuesta inflamatoria exagerada del asmático. Dentro de ellos tenemos las infecciones. En nuestro medio, las infecciones virales. Si bien es cierto, estamos viviendo la pandemia del SARS-CoV-2, ¿no? El nuevo coronavirus, que también puede desencadenar asma, pues no olvidar que antes de ello hubo el virus de la influenza, parainfluenza, rinovirus, adenovirus y los antiguos coronavirus que también han estado antes. Por lo tanto, múltiples virus pueden desencadenar asma bronquial. También en menor medida infecciones bacterianas. Después tenemos alergenos domésticos o laborales como ácaros del polvo doméstico, el polen, las excretas de insectos como las cucarachas, el humo del cigarro, la leña del carbón, el ejercicio y el estrés, la humedad, el moho de las viviendas y también algunos medicamentos que pueden potencialmente causar asma. Más que causar, me corrijo, desencadenar asma. Tenemos ahí, por ejemplo, la aspirina, los AINES en algunas personas y también los beta bloqueadores. No olvidar también algunos preservantes y conservantes de uso habitual en la industria alimentaria. Bueno, aquí vemos un cuadrito donde observamos los diferentes factores desencadenantes de asma. Factores endógenos, factores ambientales. Los endógenos, definitivamente la atopía. Y yo creo que esto de predisposición genética, más que un factor desencadenante, es un factor condicional, ¿ok? Mientras que lo que viene a ser obesidad, la etnia, el género, serían factores desencadenantes endógenos que de una u otra manera pueden ser modificables como no. Por ejemplo, la obesidad es un factor desencadenante endógeno que puede ser modificable. Si yo bajo de peso, voy a tener menos riesgo de desarrollar crisis asmática, porque queda claro que el obeso tiene más riesgo de hacer asma que aquel que no lo es. Factores ambientales, alergenos, sensibilizantes laborales, tabaco, humo de leña, infecciones respiratorias, todo lo que hemos estado conversando. También no olvidar el estrés, el aire frío y otros tipos de contaminantes. Bueno, ahora, los neumoalergenos siguen siendo muy importantes como desencadenantes del asma bronquial. Si yo barro una casa cualquiera, mi casa, vuestra casa, de seguro que voy a obtener una cantidad de polvo que he acumulado con el barrer. Si ese polvo lo analizo en el microscopio, lo que voy a observar es que está completamente formado por ácaros, por excretas de insectos, por gran cantidad de pelo humano y de mascotas, caspa corporal y células corporales muertas. ¿Por qué? Porque es justamente el tipo de, digamos así, detritus que normalmente el ser humano y las mascotas que viven en casa van eliminando en el día a día y van cayendo finalmente pues en el piso. De esto se alimentan los dermatofagoides, los insectos y todo este polvo casero es un polvo muy proteico, muy inmunogénico, que genera mucha reacción alérgica, muy diferente a que yo barra la calle y el polvo que voy a obtener es mayormente sílice, alquitrán, ¿no? Es decir, polvo inorgánico, que es mucho menos alergénico. Es por eso que el polvo doméstico tiene mayor rol en la fisiopatología del asma que el polvo de la calle. Bueno, con respecto a los ácaros, no olvidar que estos animalitos se encuentran viviendo en nuestras almohadas, colchones, fundas y sábanas, ¿no? Y esos son colonizadores normales. El problema es que si tu almohada tiene más de medio año o tu colchón también tiene un tiempo importante de antigüedad, la cantidad de ácaros va a ser mucho mayor y durante las noches estos microanimalitos salen y pueden ser fácilmente aspirados e ingresados a la vía aérea originando problemas de asma bronquial. También las emociones, el estrés, el miedo, la ansiedad, las alegrías, la risa puede desencadenar asma. El frío más que por frío en sí, tiene que ver el hecho de que uno respire por la boca aire frío y este aire frío impacte sobre la vía aérea superior. Eso va a desencadenar la activación de un grupo de células linfocitarias que pueden llevar a desencadenar el asma.
¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado cuando se transita o camina en ambientes fríos y está respirando con la boca abierta. Bueno, ahora mucho menos con esta coyuntura de la epidemia del nuevo coronavirus, ¿no? Y por último también los medicamentos y alimentos que ya comenté. Cuando todos estos elementos interactúan, se genera finalmente un círculo vicioso que termina llevando al paciente a una crisis asmática, también llamada exacerbación asmática, descompensación aguda del asma, la cual puede ser leve, moderada, severa en estatus o casi fatal. Existe finalmente pues el asma fatal que conlleva muerte de pacientes. ¿Muere gente por asma? Por supuesto que sí. Se calcula que solo en Estados Unidos al año muere más de 20,000 personas por asma fatal. En nuestro país también debe haber gran cantidad, lo que pasa que no tenemos la data clara de cuántas personas mueren por asma al año. Bueno, hablemos un poquito de la fisiopatología. Hablaremos de la fisiopatología en la visión antigua y en la visión moderna. En la visión antigua, ¿qué te decían? Te decían que el asma es una enfermedad inflamatoria alérgica, donde participan múltiples elementos celulares como células cebadas, eosinófilos, linfocitos, macrófagos, neutrófilos, células epiteliales. Estas interaccionan liberando mediadores químicos o citoquinas. Estas citoquinas son las responsables del broncoespasmo, del aumento de la permeabilidad vascular de la mucosa en la vía aérea, llevando a edema y exudación, a hipersecreción de moco, a hiperreactividad crónica, y con el tiempo esta respuesta inflamatoria se cronifica y puede originar cambios anatómicos, originando infiltración celular y remodelación. Digamos, esquema explicativo de la fisiopatología del asma fue muy interesante, pero es muy genérico. Ahora sabemos que la fisiopatología del asma varía según persona a persona y dependiendo del tipo de asma que tenga cada individuo. El asma bronquial ya no se le debe considerar como una enfermedad, sino como un síndrome, porque existen varios tipos de formas clínicas de asma. Ustedes van a ver en la práctica médica más adelante que hay asmáticos que tienen asma una vez, como decimos criolamente, a las 500, otros tienen asma 1 o 2 veces a la semana, otros viven y conviven con el asma toda su vida, otros utilizan salbutamol y beclometajona y están tranquilos, otros usan salmeterol, fluticasona y montelukast y están tranquilos, otros usan formoterol, budesonida, montelukast, bromurodipatropio, teofilina y salbutamol y recién están tranquilos, y otros terminan utilizando medicación biológica como omalizumab o mepolizumab. Entonces, es muy diferente el esquema de cada paciente, porque la fisiopatología de cada uno puede ser, digamos, de una u otra manera diferente. ¿Qué decían antiguamente? Cuando había una respuesta inflamatoria en la mucosa de la vía aérea, se activaban los linfocitos TH0, los cuales se diferenciaban en linfocitos TH2. Y antiguamente se decía que los linfocitos TH2, los T helper tipo 2, son los linfocitos malos, y los linfocitos TH1 son los linfocitos buenos. Y eso es lo TH2, el asma entraba en, digamos, en descontrol, ¿no? Porque era más susceptible que haya respuesta inflamatoria y alérgica por activación de linfocitos B y de eosinófilos. Bueno, ese esquema ha variado un poquito, yo diría que ha variado bastante. Esto de acá es las diferentes células que participan en la fisiopatología del asma, ya lo habíamos dicho, los linfocitos TH2, también participan los TH1, los linfocitos B, los basófilos, los mastocitos, las células plasmáticas, los neutrófilos, que antes no se les daba bola, ahora sabemos que también participan, y los eosinófilos. De tal manera que la fisiopatología ha cambiado, y como podemos ver en este cuadro un poquito más complejo, veamos aquí el cursor, vemos que en esta gran línea vemos a los linfocitos TH0 que van a derivar, perdón,
que van a derivar en TH2, y los TH2 son los que van a finalmente a promover la diferenciación de linfocitos B a célula mastocítica o mastocito. Todo este tipo de reacción inflamatoria, digamos, de esta línea que estoy marcando con el cursor para este lado, todo esto de acá sería una reacción inflamatoria mediada por TH2. Lo que al final activa es células mastocíticas y eosinófilos. Aquí hay gran componente alérgico porque está mediada también por inmunoglobulina E. Pero hay un grupo de pacientes que hacen una reacción inflamatoria mediada por TH1. Así que el TH1 ya no es considerado el linfocito bueno, es también un linfocito que participa activamente en la fisiopatología del asma. Es cierto, no es en la mayoría de asmáticos, es en un grupo menor. Pero este tipo de reacción TH1 dependiente, o si queremos decirlo, TH2 bajo, porque esa sería TH2 alto, TH2 bajo, finalmente lo que va a activar es a neutrófilos. Por lo tanto, existen varios tipos de asma según su fisiopatología. Tenemos el asma TH2 alto, aquí tenemos el asma TH2 bajo, tenemos el asma eosinofílico, tenemos el asma neutrofílico, tenemos el asma alérgico, y así se van apareciendo nuevos y nuevas, digamos, formas tanto clínicas como fisiopatológicas del asma. ¿Cómo se le llama a la forma clínica del asma? Fenotipo. Y por ende hablamos de los fenotipos en asma. Ya no hablamos de un solo tipo de asma, sino que hay varias formas clínicas de asma. De todas maneras, el eosinófilo, el mastocito, el linfocito TH2 siguen siendo las principales células en la fisiopatología del asma, porque afectan a la gran mayoría de asmáticos. Un porcentaje menor, TH1 y neutrófilos, como hemos visto. Bueno, en los pacientes TH2 altos, el eosinófilo comanda casi todo, como vemos, comanda al resto de elementos celulares a través de una serie de citoquinas. Y finalmente, estas citoquinas van a inducir el broncoespasmo, la contracción y aumento del tono de las células musculares lisas de la vía aérea, la inflamación con edema de mucosa e hipersecreción de moco, el aumento de la descamación celular de la mucosa respiratoria, y todo esto conlleva a disminución del calibre de la vía aérea, lo que dificulta finalmente el paso del flujo de aire. El asmático no sufre para tomar el aire, sufre para botarlo. Es por eso que el asmático sibila en expiración mayormente. Si el paciente asmático sibila en expiración y sibila en inspiración, es porque seguro tiene ya un grado mucho más severo de su asma. En estas dos imágenes vemos imágenes de una microfotografía electrónica de barrido de la mucosa respiratoria por este lado, de un paciente asmático controlado, donde se puede ver el epitelio pseudo estratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes perfectamente conservado, y en este otro cuadrito vemos el epitelio respiratorio destruido, dañado, como que le hubiera caído una bomba. Bueno, ambos epitelios son de pacientes asmáticos. Lo que pasa que el segundo, donde vemos lesión importante en la mucosa, es porque es un asmático no controlado. Y este asmático no controlado tiende a tener lesiones en la celularidad de su mucosa. Es por eso que el asmático no controlado tiene más riesgo a que le vengan infecciones, ya sean virales o bacterianas. Doctor, ¿y esto aplica para el nuevo coronavirus? Por supuesto. Se sabe que los asmáticos no controlados o los asmáticos con síntomas persistentes son los que más riesgo tienen a desarrollar enfermedad COVID complicada si es que se infectan de este nuevo coronavirus. Mientras que esté bien controladito, el riesgo va a ser mucho menor. Y esta flecha en doble dirección, ¿qué significa? De que esa mucosa respiratoria tiene el potencial de regenerarse si es que el paciente utiliza adecuadamente sus medicamentos de control. ¿Y cuál es el pilar terapéutico de control del asma? El corticoide inhalado.
Todo asmático que se respete tiene que recibir corticoide inhalado, es el que mantiene el control del asma bronquial, mientras que los broncodilatadores beta-2 agonistas como el salbutamol lo que hacen es aliviar síntomas, pero no necesariamente controlan la enfermedad. Como les había dicho, a la forma clínica de asma de una persona se le llama fenotipo, ¿de acuerdo? Y el fenotipo tiene su determinada fisiopatología. La fisiopatología se denomina endotipo. Cada fenotipo tiene su determinado endotipo. ¿Qué es la epigenómica que ven ahí? Vienen a ser todos aquellos factores que pueden alterar la expresión genética de una persona. Me hago entender. Yo soy asmático, mi señora es asmática, pregunta, ¿mi hijo tiene 100% de chance de ser asmático? La respuesta es no. Probablemente sea asmático como no lo sea. Todo depende de factores epigenómicos. Si mi hijo está bien alimentado, completamente vacunado, vivimos en un ambiente ventilado, ¿de acuerdo? No tenemos contacto con desencadenantes, es probable que mi hijo nunca desarrolle asma, a pesar de tener información genética en sus células. ¿Por qué? Porque la dieta, medicamentos, infecciones, alimentación, inmunizaciones son factores epigenómicos que pueden alterar la expresión de los genes en una persona. Y de esa manera vemos diferentes fenotipos de asma, ¿no? Asma alérgica, no alérgica, de inicio tardío, de inicio temprano, neutrofílica, eosinofílica, asma asociada a obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuadritos con diferentes fenotipos de asma en niños y asma en adultos. Muchos de estos fenotipos se pueden interceptar. Muchos se pueden interceptar, raramente incluir, mayormente se intersectan, es decir, pueden compartir ciertos aspectos en común. Aquí vemos en este cuadrito, por esta parte, un caso de asma eosinofílico alérgico en un paciente que está haciendo un problema de edema angioneurótico, que tiene antecedente de atopía y rinitis alérgica y probablemente valores de inmunoglobulina E muy elevados y test cutáneo positivo o test cutáneo alérgico positivo. Mientras que aquí vemos un asma neutrofílica en donde la respuesta inflamatoria es mediada por neutrófilos, fibroblastos y linfocitos Th1 y en donde el componente alérgico no es lo fundamental. Aquí vemos un cuadro del doctor Gautier muy bonito que salió en el American Journal el 2015, donde vemos los diferentes tipos o fenotipos de asma. Se los dejo para que ustedes puedan tranquilamente en casa revisarlo. Cada uno tiene su fisiopatología o endotipo. Por suerte, a pesar de lo diverso y complejo que es el asma es una enfermedad controlable. Si el asma a una persona he logrado devolver de manera que un paciente está bien controlado cuando no tiene síntomas molestos durante el día y la noche. Ninguna medicación sintomática como el salbutamol, cuando lleva una vida productiva y físicamente activa, cuando tiene una función pulmonar normal o casi normal y cuando no tiene crisis que descompensan su salud. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del asma? Uno es la historia y patrones de síntomas. Lógicamente, antes de todo ello, importantísimo, faltó colocar acá los antecedentes heredofamiliares, ¿de acuerdo? De alergia, atopía, rinitis o de broncoespasmo. Bueno, con respecto a la historia y patrones de síntomas, no se olviden, tos, silbido de pecho, disnea y opresión torácica, a predominio nocturno o en la madrugada o en los cambios estacionales, ¿de acuerdo? Este tipo de descompensaciones pueden tener carácter paroxístico recurrente y muchas veces pueden autolimitarse como no. Ahora, la clínica me ayuda mucho, la herencia o antecedentes familiares me ayuda mucho, pero necesito cuantificarlo. ¿Y cómo cuantifico el asma en una persona? Mediante pruebas de función pulmonar. La prueba de función pulmonar que utilizamos es la espirometría computarizada con test de broncodilatación.
¿Cómo se hace esto? Al paciente que se sospecha asma se le hace una espirometría basal. De ahí se le aplica sus 4 PAF de salbutamol o bromuro de ipatropio, se espera 15 a 20 minutos y se vuelve a hacer una espirometría de control. Y lo que observamos es cuánto ha variado, es decir, ha aumentado el BEF1 o el volumen inspiratorio forzado al primer segundo. Si este aumento es igual o superior al 12%, estoy hablando en adultos porque mi charla se concentra en adultos, es muy probable que esta persona sea un asmático. ¿Qué significa? Que ha tenido un cuadro de limitación al flujo aéreo inicial, pero que con los broncodilatadores finalmente llegó a revertir. También podemos usar pruebas más sencillas como la flujometría, estimando el flujo expiratorio pico y la variabilidad de este. Otras pruebas más complejas es la prueba de broncoconstricción o broncoestimulación. Eso se hace mediante la nebulización de metacolina o histamina y se le hace al paciente una espirometría pre-nebulización y post-nebulización. El problema está de que este reactivo no es asequible aquí en el Perú y a veces hay muchas complicaciones al nebulizar un paciente asmático por estas sustancias. Podemos también medir la condición alérgica del paciente mediante el conteo de eosinófilos en sangre periférica, mediante el prick test o test cutáneo o el dosaje de inmunoglobulina E. Y por último, el dilema es cómo diagnostico asma en niños muy pequeños y en ancianos, porque en niños hay el problema de las sibilancias recurrentes por problemas virales. Entonces hay que tener mucho tino y mucho cuidado si es que catalogo como asmático a un niño muy pequeñito. Bueno, esto es más o menos lo que es la clínica, sibilancia, tos, disnea y opresión torácica que les comenté. Lógicamente, en este cuadro de este niñito, esta foto, un niño o un paciente con asma en crisis severa va a tener, como vemos acá, respiración con labios fruncidos, signos de tirajes intercostales o supraclaviculares, lo que me dice que el paciente está en un franco distrés. ¿Cuál es la enfermedad que es el diagnóstico diferencial del asma bronquial por excelencia? Es el EPOC. La diferencia entre asma y EPOC es primero la edad de inicio. El asma aparece en cualquier edad, principalmente durante la infancia, durante la niñez. El EPOC tiende a aparecer después de los 40 años. El tabaquismo se asocia indiscutiblemente al EPOC, no tanto hacia el asma. La alergia se asocia mayormente a asma. Antecedentes familiares se asocia principalmente a asma. Los síntomas varían, es decir, tienden a mejorar, ser menos persistentes en el asma, en el EPOC no. De ahí las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son sintomatología persistente, el EPOC no mejora de manera adecuada con los broncodilatadores, de manera, digamos, tan importante como el asmático. ¿De acuerdo? El EPOC tiene una reversibilidad de obstrucción menos significativa que el asmático. Y la respuesta a los corticoides mayormente es muy buena en asmáticos, solamente en algunas formas. ¿Bien? Entonces la espirometría computarizada tiende a ser, digamos, la prueba de función pulmonar más importante que nos permite llegar a un diagnóstico claro de asma bronquial. Una vez que tengo a mi asmático ya diagnosticado, ya lo evalué inicialmente y sé que es un asmático, porque recuerden que no todo lo que es civil es oro. Ya hemos hablado que puede ser EPOC, pero también puede ser bronquiectasia, bronquitis crónica, broncomalacia, fibrosis quística, o algún cuerpo extraño, alguna neoplasia, tuberculosis, aspergilosis broncopulmonar alérgica, vasculitis o poliangitis Fitzgerald-Strauss, ¿no? Etcétera. Hay muchas patologías que también sibilan y no son asma. Bueno, ya hice el screening y es asma, ya evalué. Ahora lo que tengo que hacer es clasificar por gravedad o severidad. Si es que realmente este asma que tengo al frente es un asma leve o intermitente o es un persistente, ya sea leve, moderado o severo. Tengo que determinar su clasificación por gravedad. Y para clasificarlo por gravedad tengo este cuadrito, donde tenemos 4 columnas que representan los 4 tipos de asma según gravedad o intensidad o severidad. La intermitente, la persistente leve, la persistente moderada y la persistente grave. ¿Qué variables evaluamos? Síntomas diurnos, medicación de alivio o uso del salbutamol, que es lo que más se utiliza, síntomas nocturnos,
limitación de actividades, la función pulmonar que se supone he hecho en mi primera consulta, ya sea flujometría o mejor espirometría, y la historia de crisis o exacerbaciones los últimos 12 meses. Como vemos, un paciente intermitente es aquel que no tiene mayores síntomas nocturnos y diurnos, que usa la medicación de alivio muy de vez en cuando, menos de 2 días a la semana, que no tiene limitación con sus actividades físicas, que tiene función respiratoria normal y no hay antecedentes de crisis el último año. Es un intermitente. A medida va aumentando la sintomatología, los síntomas diurnos, nocturnos, el uso de medicación de alivio, se ve más afectada las actividades diarias, hay una disminución mayor de la función pulmonar y aparecen más crisis, va a ir aumentando la severidad o gravedad del asma. Habrá persistentes leves, moderadas y habrán asmáticos persistentes severos. Después de haber hecho mi primera evaluación por gravedad, yo ya tengo al frente a un asmático, que a lo mejor es un asmático persistente moderado. Bien, yo le doy el tratamiento que le correspondería según las guías referenciales. La que más usamos es el GINA y el GEMAX, ¿de acuerdo? Estas son guías hechas todos los años o actualizadas todos los años por expertos mundiales que compilan toda la información científica de asma y brindan recomendaciones para que nos orienten qué terapéutica seguir. Bueno, me salió que es asmático persistente moderado. Entonces, yo según las guías referenciales sé que debo darle tal y cual medicación. Lo recito según como esté a la semana, a los 15 días o al mes. Y en mi siguiente cita, lo que debería hacer ya no es clasificar al paciente por gravedad o severidad, sino clasificarlo por nivel de control. Para nivel de control tenemos este cuadrito, aunque han aparecido cuadros más simples, en los cuales evaluamos al paciente y vamos a obtener 3 categorías. El asmático que está controlado, el asmático parcialmente controlado y el asmático no controlado. ¿De acuerdo? El asmático controlado sería en todo caso aquel asmático que no tiene síntomas diarios ni nocturnos, no hay limitación de actividades, no usa medicación de rescate o lo usa muy poquito, función pulmonar normal y tampoco ha tenido crisis. Pregunta, ¿sí o no que se parece mucho a la clasificación por severidad? Se parece muchísimo, son prácticamente las mismas variables. Entonces, si yo a mi paciente le di, por ejemplo, salbutamol con salmeterol fluticasona, a este caso de asma persistente moderado, y el paciente me dice que todo le está yendo bien, lo catalogo como controlado. ¿Y qué debería hacer? Debería mantener el tratamiento todavía un tiempo más. Bien, pero si el paciente viene y me dice que todavía tiene limitaciones para hacer actividades diarias, que no puede correr, no puede, qué sé yo, subir escaleras, o está usando salbutamol todas las noches, no está controlado, pues debe estar parcialmente o no controlado. Entonces debo pensar qué cosa agregar o quitar a este plan terapéutico inicial para de esa manera hacer ajuste del tratamiento. Pero previo a eso, debo verificar cómo se está aplicando los inhaladores el paciente. Y si no los hace bien, instruirlo. Y no solamente instruirlo en el uso de inhaladores, instruirlo en cómo, primero, es cómo vive, en dónde vive, cómo se alimenta, cómo se viste, qué es lo que usa, porque probablemente le demos la mejor medicación del mundo y el paciente vive en un ambiente hacinado, húmedo, lleno de elementos alergénicos y lógicamente no vamos a conseguir la respuesta terapéutica que queremos. Bueno, han aparecido nuevos biomarcadores que nos permiten ver cómo está yendo el paciente asmático, sobre todo cuando son asmáticos severos o asmáticos de difícil control. Ya hemos hablado que si queremos ver si un paciente tiene un asma alérgico, pedir inmunoglobulina E o un recuento sanguíneo de eosinófilos. Idealmente se puede pedir un recuento de eosinófilos en esputo. El problema es que se requiere estudio de citometría de flujo, que no todos los hospitales lo tienen.
puedo pedir dosaje de interleuquinas como la 13, como la 5 quizás. Estudio de feno, ¿qué es el feno? Es el óxido nítrico exhalado, que es un estudio que en otros países se está utilizando y que mide indirectamente la respuesta o reacción mediada por eosinófilos en la vía aérea, ¿no? Y también se pueden pedir otras sustancias como periostina, etcétera, ¿no? Bueno, y vamos entonces a la parte del tratamiento del asma bronquial, que es, digamos, lo que más nos interesa, ¿no? Primero, tenemos que hacer medidas de evitación, es decir, medidas no farmacológicas, ¿de acuerdo? El paciente asmático no debe fumar, el paciente asmático debe tener cuidado cuando limpien su casa, barran y tengan que respirar todo ese polvo casero. El asmático no debería tener animales domésticos. Si los tiene, bueno, no deberían entrar al cuarto donde él duerme. Y si tienen mucho pelaje, preferiblemente bajarles un poquito el pelito, ¿no? No debería usar sustancias irritantes como lacas, desodorantes, insecticidas, colonias muy fuertes, ¿no? Que puedan originar exacerbaciones. Y mucho cuidado con el uso de fármacos o alimentos asmatiformes. El asma bronquial se maneja principalmente con medicamentos inhalatorios, porque los inhaladores van directamente al sitio donde se les necesita, en mayor concentración, directamente a los pulmones, en menor dosis. Por lo tanto, van a actuar directamente más rápido y con menores efectos sistémicos. El inhalador que utilizamos mayormente es el MDI, el inhalador dosis medida, con agente presurizado. Pero han aparecido en el mercado una serie de, digamos, dispositivos que utilizan polvo seco u otro tipo de mecanismo, los cuales también son muy interesantes y efectivos. Todo depende del tipo de paciente que tengamos al frente. Si tengo un niño, va a ser un poco difícil que un niño pequeño aspire un dispositivo de polvo seco, pero si es pequeño, si pudiera aplicarle su MDI, si lo asocio a una aerocámara o un espaciador y de esa manera no va a haber pérdida de dosis. La terapia aliviadora del asma bronquial está, digamos, comandada por los beta-2 agonistas de acción corta. Ahí tenemos al salbutamol, también llamado albuterol en otros países. Tenemos también ahí al fenoterol y la terbutalina. En segundo lugar, los corticoides sistémicos que utilizamos por periodos cortos, ya sean orales o parenterales, en pacientes con crisis asmáticas. Ahí tenemos, por ejemplo, la prednisona, prednisolona, dexametasona y deflaxacort dentro de los orales. Y tenemos a la hidrocortisona, metilprednisolona, dexametasona, betametasona dentro de los parenterales. Después tenemos los anticolinérgicos inhalados, anticolinérgicos inhalados. Ahí tenemos el bromuro dipatropio. Este es un broncodilatador que tiene otro mecanismo de acción. Aquí lo que hace es bloquear los receptores nicotínicos y muscarínicos, principalmente los muscarínicos de la vía aérea. Y estos, al ser bloqueados, van a conllevar a relajación del músculo liso de la vía aérea y a una disminución de la secreción de moco, y por ende broncodilatan. Son menos efectivos que el salbutamol, pero son más cardioselectivos que así que si tienen un paciente, digamos, con arritmias cardíacas, con hipertensión no controlada, con antecedente infarto o el miocardio o enfermedad coronaria obstructiva crónica, en todo caso, en estos pacientes sería más recomendable el uso de bromuro dipatropio que de salbutamol. Las metilxantinas de acción corta cada vez se están usando menos. Estamos hablando de la teofilina y la minofilina. ¿Por qué? Porque son broncodilatadores de mediana potencia, pero el problema es que su rango terapéutico y tóxico es muy estrecho y tiene múltiples efectos adversos, así como múltiples interacciones farmacológicas. Por eso ya no lo estamos usando. Y por último, adrenalina, que sería, digamos, el extremo de uso en los pacientes con un asma bronquial casi fatal o en crisis que conlleva riesgo de muerte. Bueno, aquí tenemos un cuadrito interesante donde vemos en una columna los beta-2 agonistas y en la otra los anticolinérgicos. Y tenemos la fila de los de corta acción y los de larga acción. Bien, beta-2 agonistas de acción corta, salbutamol y fenoterol. Y yo diría, no solamente corta acción, sino que es rápida acción, es corta y rápida, ¿no? Se les coloca las siglas de SABAS, a partir de ahora SABAS. Bien, después tenemos los beta-2 agonistas de larga acción. Tenemos salmeterol, formoterol, indacaterol, olodaterol
y bilanterol. Se les llama también los LABAs, ¿de acuerdo? Son las siglas en inglés de beta-2 de acción prolongada. Algo importante, salmeterol, formoterol y bilanterol no se venden solos, siempre están unidos químicamente con un corticoide inhalado. ¿De acuerdo? Digamos de que, ¿por qué se da salmeterol fluticasona, formoterol budesonida o bilanterol fluticasona? Porque se ha visto que estos medicamentos, cuando se unen a corticoide inhalado, actúan de manera más eficaz y sobre todo de manera más segura, disminuyéndose de esa manera los efectos adversos cardiovasculares. Olodaterol y bilanterol, perdón, olodaterol y indacaterol, estos dos son LABAs que tienen la particularidad de que solamente se usan una vez al día y por el momento se están utilizando en el manejo del EPOC. Bueno, de los anticolinérgicos tenemos bromuro de ipatropio, el más conocido, y bromuro de oxitropio. Le colocamos las siglas de SAMA, antimuscarínico de acción corta en inglés. Y de la reacción tenemos tiotropio, glicopirronio, umeclidinium, la llamamos LAMAS, antimuscarínico de acción prolongada. Aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos de MDIs, ¿de acuerdo? El salbutamol, que sería un SABA, y el salmeterol fluticasona, que sería un LABA más corticoide inhalado. Bueno, los beta-2 agonistas actúan sobre los receptores beta-2 que se encuentran en la vía aérea, porque sabemos que beta-2 hay también en el útero, también lo hay en los vasos sanguíneos y también en el hígado. Pero actúan a nivel de la vía aérea. Los beta-2 agonistas, como les había dicho, está el salbutamol, está el formoterol, la terbutalina. El isoproterenol fue uno de los primeros que apareció hace muchos años. Actualmente ya no utilizamos para el tratamiento del asma porque genera mucho problema de arritmias y taquicardias. Como ustedes saben, el receptor beta-2 es un receptor complejo con proteína transmembrana ligado a una proteína G y que tiene como segundo mensajero al AMP cíclico. Ahí participa la adenilato ciclasa. Cuando se une el salbutamol o el SABA o el LABA correspondiente al receptor beta-2 agonista, se activa primero una GTP y esta GTP después activa a la enzima adenosina ciclasa, la cual transforma este ATP en AMP cíclico, y este es el que genera fosforilación de proteínas que conllevan finalmente a que se fosforile la miosina, disminuya la concentración intracelular de calcio y finalmente se relaje la fibra muscular lisa de la vía aérea, conllevando a broncodilatación. Los broncodilatadores son muy buenos, no hay que negarlo, alivian, mejoran síntomas, mejoran aclaramiento mucociliar, mejoran función respiratoria, disminuyen la hiperinsuflación, ¿de acuerdo? Son muy buenos, nadie lo niega. Incluso eso genera que tengan cierto feeling o arraigo en los pacientes porque los alivian, pero quiero que sepan de que no controlan la enfermedad. Aquí tenemos fenoterol y salbutamol, como digamos los SABAs más representativos, vemos que actúan a los 2 a 3 minutos de haber sido administrados y pueden estar actuando hasta 4 a 6 horas. Mientras que los beta-2 de acción prolongada, como salmeterol o formoterol, actúan 12 horas en promedio. Bilanterol, indacaterol, por ejemplo, actúan mayormente 24 horas, ¿no? ¿Qué diferencia entre salmeterol y formoterol? Vean ustedes el inicio de acción. El salmeterol empieza a actuar a los 10 a 20 minutos de haber sido administrado, mientras que el formoterol actúa entre 1 a 3 minutos. Es decir, el formoterol tiene, aparte de ser un LABA, un beta de acción prolongada, también tiene cierta acción rápida, ¿de acuerdo? Bien, ahora, lastimosamente, no todos los beta-2 agonistas son, digamos, libres de efectos adversos o nocivos. Pueden originar, por ejemplo, si son sobreusados o abusados en su uso, taquicardias, palpitaciones, prolongación de intervalo QT, arritmias. Eso es lo que mayormente temen los pacientes, pero hay que explicarles que eso ocurre raramente y solo cuando se sobreusa o se exagera en su uso. Puede haber hipocalemia, lo que explica el calambre en algunos pacientes cuando se usan. Por eso es importante darle al paciente que usa este tipo de medicamentos un suplemento de potasio que esté en la dieta. Y puede estar en un tomate, en una zanahoria, en algún tipo de fruta rica en ello. Bien.
Los medicamentos anticolinérgicos o antimuscarínicos, como el bromuro de ipatropio, actúan bloqueando los receptores colinérgicos, principalmente a los que tienen que ver con la vía muscarínica, dado que los receptores muscarínicos tipo M1, M2, M3 se encuentran a nivel de la mucosa respiratoria y a nivel de las células musculares lisas de la vía aérea. Cuando este receptor se une, o mejor dicho, esta sustancia se une al receptor, la va a bloquear y va a originar que ese efecto parasimpático se bloquee y de esa manera se genere broncodilatación, disminución de secreción mucosa y con ello va a originarse la querida broncodilatación o el rompimiento del broncoespasmo para que pase mejor el flujo de aire. El bromuro de ipatropio, como vemos, actúa un poquito más que el salbutamol, entre 4 a 8 horas de duración, y su tiempo de acción es 3 a 30 minutos. Es un medicamento, como les he dicho, muy bueno. No es tan potente broncodilatador como el salbutamol, pero es más seguro. ¿De acuerdo? El tiotropio es un antimuscarínico de acción prolongada. ¿De acuerdo? Es un LAMA, ¿no? Como les había dicho. Este se usa una vez al día. Actúa a la media hora de haber sido administrado y puede trabajar 24 horas continuas. Lo usamos para pacientes con EPOC y para pacientes con asmas persistentes severas principalmente. Ahora, el problema de los anticolinérgicos es que pueden provocar, por ejemplo, cosas como mal sabor de boca, lengua amarga, mucho cuidado en los pacientes que tengan glaucoma o pacientes que tengan problemas prostáticos. Cuando yo utilizo una medicación combinada que tiene un beta-2 agonista y un anticolinérgico, por ejemplo, la combinación salbutamol con bromuro de ipatropio, o la combinación, digamos, indacaterol con tiotropio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿ya? ¿Qué voy a originar? Que haya una broncodilatación completa de toda la vía aérea, porque se ha visto que los receptores beta-2 agonistas se encuentran principalmente, como vemos acá, en la vía aérea distal, mientras que los receptores muscarínicos se encuentran en la vía aérea proximal. Si yo uso combinaciones, aseguro broncodilatación de toda la vía aérea. Terapia controladora, ahí está el pilar terapéutico del asma y tenemos a la cabeza los corticoides inhalados. El pilar terapéutico del asma son los corticoides inhalados. Pregunta, ¿los corticoides inhalados se pueden usar en esta época de la coyuntura del COVID-19? La respuesta es sí, y se deben usar. Se ha visto que los asmáticos que usan corticoides inhalados de manera adecuada tienen menor riesgo a presentar complicaciones si es que adquieren la infección por el nuevo coronavirus. Algo también interesante, el hecho de utilizar corticoides inhalados no ha demostrado que sea un factor de riesgo para que tengas más chance de hacer infección por el nuevo coronavirus. ¿De acuerdo? Así que no hay que tenerle el miedo que muchos infundadamente lo tienen. Los corticoides inhalados que hay en nuestro medio son la beclometasona, la budesonida y la fluticasona, principalmente. Estos tres pueden ser usados en niños, pueden ser usados con relativa seguridad en mujeres embarazadas y mujeres asmáticas que están dando de lactar. Corticoides sistémicos los podemos utilizar también por periodos cortos. Como vemos, corticoides sistémicos se conforman como terapia controladora y aliviadora a la vez. Beta-2 agonistas de acción prolongada, que hemos estado viendo, salmeterol, formoterol, indacaterol, odoaterol, pilanterol, son también parte de terapia controladora. Tenemos aquí a los modificadores de leucotrienos. El más conocido es el montelukast. Estos son bloqueadores o antagonistas de receptores de cistenil-leucotrienos. Los leucotrienos vienen a ser sustancias que derivan de la cascada del ácido araquidónico, recuerden ustedes. Cuando la fosfolipasa 2 liberaba el ácido araquidónico, aparecían dos líneas de respuesta química, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Bueno, los leucotrienos derivan de la lipoxigenasa. Y los leucotrienos son sustancias potencialmente proinflamatorias que pueden originar problemas de broncoespasmo, problemas de inflamación de la vía aérea. Así que si los bloqueamos,
podemos obtener cierta protección y se indica para determinado tipo de pacientes. Por último, tenemos la medicación biológica, que digamos que es lo relativamente nuevo. Los anticuerpos inmunoglobulina o antiinmunoglobulina E como el omalizumab, los anticuerpos anti-interleuquina 5 como mepolizumab, reslizumab, antirreceptor interleuquina 5 como berralizumab, y tenemos ahora aparecido el anti-interleuquina 4 y 13 que es el dupilumab. Bueno, muchachos, ustedes van a ser futuros médicos y van a trabajar con lo que sería la medicina de precisión, ¿no? Es decir, la medicina dirigida específicamente al defecto molecular o bioquímico que ocasiona la enfermedad, cada vez mucho más específicas. Bueno, en el asma ocurre lo mismo. En pacientes asmáticos que no están respondiendo a la terapia habitual, tenemos que ubicar bien su fenotipo, su endotipo y ver qué citoquinas o citoquinas están originando que su asma no vaya bien. Y habrá que darle una medicación antagonista altamente selectiva. Eso ya se llama el manejo en alto nivel del asma. ¿Se hace actualmente? Sí. Se hacen asmáticos que son persistentes severos no controlados. Y eso es más o menos el 5% total de asmáticos. Y lo hacemos mayormente los médicos neumólogos. Y por último, medicaciones que ya no se está utilizando mucho. Los corticoides inhalados, si ustedes recuerdan farmacología, tiene dobles efectos. Tiene efectos genómicos y no genómicos. Los genómicos es cuando el glucocorticoide ingresa hasta la célula, ingresa hasta el núcleo y se une a receptores nucleares. Y a partir de ahí es que genera alteración de la información genética y conllevando a la expresión de proteínas antiinflamatorias y disminución de las proinflamatorias. Mientras que el efecto no genómico, no genómico es cuando el glucocorticoide se une a receptores de membrana y citoplasmáticos y una manera indirecta es que actúa sobre los ácidos nucleicos del núcleo celular. Ambos son mecanismos de acción de los corticoides. El problema entre mecanismo genómico y no genómico es que la gran mayoría de efectos adversos asociados a corticoides como hiperglicemia, inmunosupresión, dislipidemia, necrosis avascular de la cabeza del fémur, glaucoma, cataratas, etcétera, se deben a una sobreexpresión del efecto genómico. Quién sabe a futuro los corticoides nuevos tengan solamente accionar no genómico y de esa manera se disminuye sustancialmente los efectos adversos. Aquí tenemos los corticoides inhalados de mayor uso en nuestro país, beclometasona, fluticasona y budesonida, ¿no? Un corticoide inhalado es seguro, rara vez puede originar efectos sistémicos, sí genera efectos locales si es que no le pido al paciente que se enjuague la boca después de usarlos, si no no se enjuaga la boca después de usarlos, puede haber tos irritativa, candidiasis orofaringea, disfonía o aftas. Con un simple enjuague bucal bien hecho, eso se elimina. Muy raro que un corticoide inhalado te genere inhibición del eje hipotálamo hipófisis, retardo de crecimiento, glaucoma, hiperglicemia, ¿no? Mucho se habló sobre el riesgo de encrecimiento en niños, pero realmente el riesgo es realmente muy, muy pequeño. Así que el costo-beneficio, o mejor dicho, el beneficio-riesgo sería mejor, el beneficio supera ampliamente al riesgo. Con respecto a antileucotrienos, el montelukast, como les había dicho, es un ejemplo de un antileucotrieno que va a bloquear a los receptores de estos leucotrienos, inhibiendo su accionar proinflamatorio sobre la musculatura lisa de la vía aérea, sobre los eosinófilos, sobre las células mastocíticas, ¿no? Y los antileucotrienos pueden ser el montelukast, pranlukast y zafirlukast, que son los de última generación, y como vemos, bloquean al receptor, pero leucotrienos C4, D4 y E4, que son las más, digamos, los más proinflamatorios. Y hay otro que es el sileutón. Sileutón es un antileucotrieno inespecífico que bloqueaba, digamos, a la lipoxigenasa 5. Este de acá ya no se vende porque generaba muchos efectos adversos. Los leucotrienos son relativamente seguros. Se puede usar en niños y en adultos, pero mucho cuidado en aquellas personas o pacientes que tengan antecedentes psiquiátricos. Se ha visto por ahí ciertos problemas en la alteración de la conducta de pacientes psiquiátricos, sobre todo aquellos que tienen problemas de tendencia a la depresión o problemas de hiperactividad. Bueno, ya vamos por acabar esta charla. Vamos a ver entonces el tratamiento que recomienda la guía más importante, que es la guía GINA. GINA es las siglas de la Iniciativa Global contra el Asma. Y ustedes pueden entrar a la página GINA Asma en inglés, de internet, y pueden descargar la guía, es completamente gratuita. ¿Qué nos dice GINA?
nos dice que el tratamiento se da por pasos. El tratamiento escalonado, como si fuera una escalerita. Tenemos aquí 5 escalones o pasos. El paso 1 es para aquel paciente que tiene asma intermitente. Ese asma que, como les había dicho al inicio, es un asma que no tiene mayormente síntomas ni nocturnos ni diurnos, no hay limitación de actividades, usa muy poco el salbutamol, tiene función pulmonar normal y no presenta crisis. ¿Se acuerdan o no? En ellos, ¿qué debemos darle? Tenemos aquí una opción, corticoide inhalado en baja dosis y asociarle el SABA o salbutamol. Pero también hay otra opción, le puedo dar formoterol con corticoide inhalado de frente. Resulta que han aparecido algunas evidencias que dicen de que el uso de formoterol y corticoide inhalado como terapia de mantenimiento o de rescate condicional es tan bueno o mejor que el uso de salbutamol o corticoide inhalado separado. Ambos podemos usarlos. ¿De acuerdo? Ojo, esto es válido para adolescentes y adultos, no para niños. En niños la combinación formoterol-budejonida todavía no se recomienda. Si mi paciente tiene un asma persistente leve, ¿aquí qué tengo que hacer? Tengo que dar corticoides, aquí está, corticoides, ICS corticoides más salbutamol, y puedo agregar ya montelukast. O en su defecto, utilizo la combinación formoterol con corticoide inhalado, que es formoterol budesonida. Inicialmente en baja dosis y a necesidad. ¿De acuerdo? Si mi paciente tiene un asma persistente moderado, ¿ya? ¿Te acuerdan la guía o la clasificación por severidad, ¿no? Que hemos visto hace un ratito. Aquí sí debo dar inicialmente la combinación corticoide en bajas dosis con un LABA o corticoide en dosis medianas y un LABA. A ello le puedo dar antileucotrienos, LTRA es antileucotrieno, y puedo agregar, por ejemplo, ya tiotropio, en el caso ya sea un moderado que se va a severo. También tengo la chance de usar formoterol con budesonida si lo veo por conveniente. Una de las dos, ¿ah? No es que sean las dos. O uso formoterol budesonida, o uso, por ejemplo, salmeterol fluticasona, jamás las dos a la vez. Y en el caso del asmático persistente severo, ¿ah? Ese que ya tiene el asma que tiene síntomas todos los días, todas las noches, usa salbutamol todos los días, va al hospital constantemente, función pulmonar muy alterada, bueno, en ellos la cosa cambia. Aquí, muchachos, manden al paciente al neumólogo, definitivamente, porque tenemos que fenotipificarlo. Le pediremos inmunoglobulina E, pletismografía, espirometría, PRIC-test, eosinófilos en sangre, si se puede periostina, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tiene. Pediremos ANCA-C, ANCA-P, para ver por ahí vasculitis. Pediremos pruebas serológicas para descartar una micosis por Aspergillus fumigatus, a lo mejor tiene una aspergilosis broncopulmonar alérgica, qué sé yo. Tenemos que primero fenotipificarlo y ver si es asma o no. Y si es así, a lo mejor, aparte de todo lo anterior, dar terapia biológica. Aquí entramos ya con omalizumab, mepolizumab, reslizumab o benralizumab o dupilumab. Es decir, es un tratamiento de asma de alto nivel. Miren las diferentes citoquinas implicadas en cada uno de los fenómenos inflamatorios que ocurren en la vía aérea. Y aquí vemos los diferentes anticuerpos monoclonales. Omalizumab, que bloquea inmunoglobulina E, mepolizumab y resli, que bloquea interleuquina 5, Dupi, que bloquea interleuquina 4 y 13, Benra, que bloquea el receptor alfa de la interleuquina 5, los biológicos, los diferentes biológicos que han aparecido en el mercado mundial y en el Perú por ahora solamente omalizumab para el manejo de pacientes con asma persistente en sus formas alérgicas y en otros casos eosinofílicas. Y vemos, son medicamentos de uso parenteral, ya sea por vía subcutánea o por vía endovenosa, ¿de acuerdo? Bien, incluso ya se habla de fenotipos de pacientes con asmas persistentes severas. Hay un grupo de asmáticos TH2 bajos, neutrofílicos, que nada de lo que tú le das lo va a mejorar.
Y lo que lo va a mejorar es, por ejemplo, bajar de peso, el uso de macrólidos como la citromicina o claritromicina y técnicas invasivas como la termoplastía endobronquial. Es decir, hay todo un mundo de cada ello. Miren la gran cantidad de dispositivos que tenemos en el mercado para el manejo del asma bronquial. Recuerdo que desaparecen más y más y la gran pregunta es ¿cuál es uso? Bueno, tranquilos, cuando llegue el momento de que ustedes estén frente al paciente, primero ya saben, lo diagnostican, lo clasifican por severidad, le dan tratamiento según GINA y después por control y según eso van ustedes ajustando, aumentando, subiendo de paso, bajando de paso y si las cosas no van bien, bueno, ahí sí referir al especialista. Y con respecto a los dispositivos, todos son buenos, pero cada uno tiene una indicación precisa. Finalmente, la pandemia actual por este virus, el SARS-CoV-2, no dejar la medicación inhalatoria del control. Hablo del asmático que vive esta pandemia, que somos muchos. Usar medicación de rescate con dispositivos de uso personal. Nada de estar compartiendo aerocámaras, nada de estar compartiendo inhaladores, porque nadie sabe si el que tienes acostado en tu familia es un asintomático y tiene el virus. ¿Se pueden usar aerocámaras? Por supuesto que sí. No se recomiendan nebulizaciones para el manejo del asmático en esta época de pandemia. ¿De acuerdo? El problema es si el paciente no está controlado o si el paciente es un persistente no controlado. Ellos tienen más riesgo de complicaciones. Los corticoides inhalados están indicados, no hay problema. Lo que hay que tener cierto reparo es en aquellos pacientes con COVID-19 que estén utilizando hidroxicloroquina o acitromicina. En ellos, tratar de tener mucho cuidado en el sobreuso o el exceso de uso de SABAs, de beta-2 agonistas inhalados. ¿Por qué? Porque pueden incrementar la prolongación del intervalo QT. Bueno, y aquí acabando, mi equipo o parte de mi gran equipo, a cualquiera y admiro mucho, colegas, enfermeros, técnicos y personal de limpieza que trabaja en la unidad COVID intermedios del Hospital 2 de Mayo. Y aquí estamos, un grupo de grandes amigos y colegas, cuando llevamos la capacitación en asma bronquial de alto nivel en la Universidad de Barcelona, en España, hace unos añitos. Y bueno, les agradezco mucho su atención, sé que me he explayado un poquito, pero creo que es importante que ustedes conozcan qué es lo nuevo en lo que viene a ser asma bronquial. Bueno, y dejaremos unos 5 minutos para alguna pregunta, si es que lo hubiera. Gracias. Muchas gracias, doctor Casanova. La verdad, excelente ponencia, brillante, acerca de una de las enfermedades respiratorias más frecuentes. Entonces, sí, tenemos algunas preguntas para que las pueda contestar, tal vez unas 5. Perfecto. Bien, doctor, nos dicen, doctor, buenas noches, ¿cuánto tiempo debe durar el tratamiento de asma y cada cuánto tiempo lo controlo? El tratamiento de asma teóricamente debería ser de por vida, porque el asma bronquial es una enfermedad que se controla, más no se cura. Pero hay pacientes que tienden a dormir, entre comillas, su asma bronquial, sobre todo los adolescentes, tienden a tener una especie de pausa de la actividad de su asma bronquial. En ellos, que ya no presentan sintomatología, se pudiera hacer una especie de pausa, pero lógicamente tratar de reforzar siempre las medidas no farmacológicas para que más adelante no le vaya a venir una crisis, ¿no? Con respecto a las reevaluaciones, se recomienda que de la primera a la segunda cita pase como máximo un mes. Y después se pueden hacer evaluaciones cada 3 meses según cómo vaya el paciente. Bien, doctor. La siguiente pregunta es, ¿la adrenalina podría nebulizarla pura o debo aplicar con oxígeno? No, en el caso de adrenalina, el manejo debe ser estrictamente hospitalario. No lo hagan ustedes en casa, es muy peligroso. En la práctica lo que hacemos es un tercio de ampollita en 5 cc de cloruro y con eso nebulizamos por espacio de 10 minutos. Pero previamente al paciente se le ha tomado la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el pulso. Si el paciente está taquicárdico, taquifícnico o hipertenso, no, definitivamente no se debe hacer. Pero repito, eso no lo hagan en casa, preferiblemente que se haga en el hospital o en el caso de un asma muy severo en la ambulancia, ¿no? Doctor, una pregunta.
Carlos Morales de Nicaragua, Universidad Católica. Hace ya un año teníamos una vez en el área de emergencias del Hospital General Manolo Morales de Nicaragua, que es como el más central público, a una paciente de 30 años que entró por una crisis asmática, tenía sibilantes, expiratorios, cianosis distal. Entonces los síntomas, la constricción bronquial se mejoró bajo la administración de un régimen de 3 nebulizaciones de salbutamol con solución salina. Pero lo raro de esto es que la mamá de la paciente y la paciente nos refirieron que cuando ella era niña nunca tuvo episodios asmáticos, jamás los negaron. Entonces, ¿es posible de que el asma lo desarrolle ya estando en la edad adulta o que pase, por así decirlo, inactivada durante toda la niñez y se reactive en la edad adulta? Gracias. Ok, interesante pregunta. Sí, es cierto. Es cierto, la gran mayoría de asmáticos desarrollan la enfermedad en edades tempranas de la vida, ¿no? Durante la infancia o la niñez. Pero hay un porcentaje menor de asmáticos que desarrollan asma en la adultez. Se llama asma de inicio tardío. Sí, esta niña tiene la enfermedad en sus genes, tiene la información genética en sus cromosomas, pero por factores epigenómicos quizás no desarrolló ninguna crisis, no debutó su enfermedad y ya cuando era una mujer adulta expresó su primera crisis. Incluso hay gente que debuta con crisis muy severas o casi fatales. Bueno, este tipo de pacientes que tienen una expresión tardía de enfermedad requieren una fenotipificación. Yo les recomiendo que después de que se ha atendido a esta paciente, sea derivada a un neumólogo para evaluar el por qué ha habido esta presentación tardía y hacer primero el descarte de que no haya otras patologías que me estén explicando esta digamos, aparición tardía de enfermedad. Bien, doctor, tenemos otra pregunta. Doctor, gracias por la ponencia. En caso de una gestante con asma, ¿cuál es el manejo más indicado? En el caso de una gestante con asma, primero evaluemos la intensidad. Si es un asma intermitente, tranquilamente podemos manejarla con corticoides en bajas dosis y el salbutamol condicional. En el caso sea un asma persistente, leve, moderado, entonces ahí mi recomendación es el uso de corticoides inhalados como budesonida, fluticasona o beclometasona, más o menos en ese orden, asociado al salbutamol condicional, ¿no? El uso de beta-2 de acción prolongada como salmeterol o fluticasona no ha demostrado efecto tóxico en los fetos, o sea, no es fetotóxico, pero tampoco no ha demostrado la seguridad ampliamente, digamos, evidenciada que tiene la budesonida, la beclometasona o la fluticasona. Pero he tenido casos de mujeres embarazadas que con bude, fluti o beclo y salbutamol no controlan. Entonces tendremos ahí que dar salmeterol con fluticasona, formoterol con budesonida, con monitoreo de la gestación por parte del ginecobstetra. Realmente el riesgo es mínimo. Mucho más riesgo tiene la mujer embarazada que no se controla a aquella que se controla. Porque una mujer que tiene asma bronquial y no recibe tratamiento, lo que va a ocurrir es lo siguiente: va a llegar menos oxígeno a su producto, a su feto, y ese feto va a tener problemas del desarrollo, de crecimiento, defecto en el desarrollo neurológico, mayor riesgo a parto prematuro o aborto. De hecho, pues, al final, entre riesgo y beneficio, los beneficios del uso de inhaladores en embarazadas es mucho mayor a los riesgos. Así que se puede utilizar, pero siempre, ojo, con un monitoreo de su ginecobstetra. Bueno, doctor, nos preguntan también si ha tenido alguna experiencia con pacientes con asma más COVID y si se complica por ser asmáticos. Sí. En mi unidad COVID ya estamos cercanos a los 200 pacientes atendidos y dentro de ellos tenemos ya cerca de una decena de asmáticos. Lo que se ha visto en las diferentes series chinas, europeas, de que el asma bronquial no está ni siquiera dentro de los 5 primeros factores de riesgos de asma bronquial,
para complicarse de COVID-19, ¿no? Pero la data estadounidense sí lo pone en un lugar más importante, ¿no? Eso es interesante, cómo varía de región a región. Bueno, los asmáticos con COVID, mientras estén controlados, la enfermedad no tiene por qué terminar complicándose más de lo que ocurriría en una persona no asmática. En los casos que hemos tenido que usar corticoides sistémicos, hemos tenido que utilizar inhaladores. A ninguno se le ha nebulizado. ¿Por qué? Porque hay una gran formación de aerosoles y los aerosoles pueden conllevar a mayor riesgo de personal de salud que atiende a estos pacientitos. ¿De acuerdo? Es muy diferente la experiencia mía como neumólogo de unidad de intermedios, ¿de acuerdo? Que de un intensivista. Los intensivistas en algunos casos sí nebulizan con sistemas o circuitos cerrados del ventilador y los corrugados. En el caso nuestro no. Utilizamos aerocámaras, MDI, ¿de acuerdo? Hemos utilizado salmeterol fluticasona, formoterol budesonida, bromuro dipatropio, salbutamol, con relativa seguridad. No hemos tenido problemas en prolongación del intervalo QT, incluso en pacientes que han recibido a la vez hidroxicloroquina y acitromicina. A todos los pacientes que reciben hidroxicloro y acitro les hacemos un electrocardiograma y evaluamos el QT corregido. Si el QT corregido es menor de 500 milisegundos, le damos tratamiento para, digamos, inespecífico para el COVID, porque saben que estas son medicaciones inespecíficas, no son directamente específicas todavía, ¿no? Pero podemos darle también sus broncodilatadores y le hacemos cada 24 horas EKGs de control para ver si el QT tiende a prolongarse, y con eso vamos manejando. No hemos tenido problemas. Y de los 10, 9 sobrevivieron a la enfermedad y 1 falleció porque finalmente se distresó. Pero los otros salieron bien y finalmente fueron dados de alta. Así de que el manejo del asma en un paciente con asma y COVID no debería diferenciarse mucho de aquel que no es COVID, pero siempre monitorizar los efectos cardiovasculares. Doctor, ¿le parece si puede contestar 2 preguntas más, por favor? Ok, listo. Ya. Nos dice, doctor, buenas noches, el uso de dexametasona en pacientes asmáticos, ¿cuáles serían sus reacciones adversas en un determinado tiempo de uso prolongado? Ya, la dexametasona entiendo que es el corticoide sistémico parenteral, porque también hay la forma oral. Pero bueno, asumiendo que es cualquiera de las dos, finalmente son corticoides sistémicos. Cuando se usan en tiempo prolongado, como cualquier corticoide, va a originar lo primero, supresión del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, con las siguientes alteraciones endocrinológicas. Pueden inducir también hipertensión, pueden inducir también hiperglicemia, ¿no? Si son dosis altas, pueden inducir con el tiempo también inmunosupresión. Normalmente la dexametasona no la usamos mucho en la práctica de emergencia, dado que es un corticoide de acción un poco más retardada, por ejemplo, que la metilprednisolona o que la hidrocortisona. El problema es de que metil e hidrocortisona son medicamentos más caros y más escasos. Entonces no nos queda otra que dar dexametasona. Pero acuérdense, si yo aplico dexametasona a un paciente que está en crisis y lo estoy nebulizando, no esperen una respuesta inmediata. Eso va a demorar varias horas en actuar. Y bueno, si es que el paciente con el tiempo llega a habituarse de estas medicinas, va a ser finalmente un Cushing exógeno. Y ustedes saben que es bien complejo manejar un Cushing exógeno, porque si tú le quitas de manera brusca el corticoide, el paciente va a hacer un desequilibrio hidrohidro que puede ser incluso fatal. Así que la recomendación es dexametasona, usarlo por periodos cortos. No es la primera elección en emergencia, pero si no hay otra cosa que dar, hay que darla, pero siempre sabiendo que su efecto no es del todo inmediato. Doctor, bueno, y la última pregunta que sería, si es fácil confundir la tomografía de un paciente asmático con uno de diagnóstico de COVID. Bien, no, realmente no es difícil, porque el asmático mayormente tiene tomografías normales y placas de tórax normales, a menos que sea un asmático severo, donde vas a encontrar signos de atrapamiento aéreo, tanto en la placa como en la tomografía. En el paciente COVID, el que desarrolla neumonía COVID, tiene típicamente las lesiones hiperdensas en vidrio deslustrado, multilobares, a predominio periférico y bivasal característicos.
característicos. Así que ahí no habría mucho problema en reconocerlo. El problema sería que el paciente venga con una tomografía compatible con COVID y sacar la información si es asmático o no. Más aún si el paciente no tiene esa información clara. Eso se va a observar según la evaluación clínica. Normalmente los pacientes COVID no sibilan, pero si un paciente COVID sibila, hay que suponer que tiene probablemente asma bronquial o hiperreactividad bronquial y se tiene que trabajar al respecto. Bien, doctor, acaban de hacerme un pedido especial. Si por favor podría contestar esta pregunta, la última de la última, por favor. Es con respecto a si pacientes niños han sido diagnosticados con asma, en la adolescencia se les puede desaparecer totalmente. Ya, más que totalmente desaparecer, lo que se encuentra en ellos es como una pausa fisiológica. Lo que ocurre es de que el adolescente tiene una secreción exagerada de corticoides suprarrenales. Eso es fisiológico. Es por eso que el adolescente tiene más acné, hipercrignia, seborrea, porque genera más corticoides suprarrenales. Y de esa manera esos corticoides suprarrenales lo que generan es una disminución de la inflamación de la vía aérea. Es decir, el paciente se antiinflama, ¿no es cierto? Y de esa manera se autocontrola la enfermedad y se limita. Es por eso que están sin enfermedad por muchos años. En muchos casos, según el ambiente y el no estar expuesto a desencadenantes, hace que al final el asma se duerma y entre comillas desaparezca. Pero en otros casos no, llegan a la adultez y cuando están expuestos a factores desencadenantes, a lo mejor se vaya, consumen tabaco, hay ambiente contaminado, qué sé yo, ¡pum!, la enfermedad regresa. Así que un adolescente cuya asma se ha dormido, está dormida, mas no está curada, está ahí, en fase latente. Tiene que tener siempre los cuidados, recordando a la madre que de niño tuvo asma. Listo, entonces, yo espero que haya sido de su agrado, que hayan comprendido la información, y conmigo sería todo, y creo que tenemos una nueva de neumonía en estos días, ¿no? Sí, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Verdaderamente, como le vuelvo a recalcar, una brillante capacitación y hacerle llegar nuestro agradecimiento, desearle se encuentre bien en estos días de confinamiento para nosotros, pero para usted de arduo trabajo. Sin más, nos vemos nuevamente con usted la próxima semana para la sesión número 7 con el tema de neumonía. Que tenga buena noche. Buenas noches, hasta luego, gracias. Bueno, chicos, yo sí me quedo con ustedes. En estos momentos les voy a enviar el link del post-test y van a tener para resolverlo hasta las 11:59 de la noche. De igual manera, recordarles que la grabación del día de la sesión de hoy, va a ser subida el día de mañana a nuestro canal de YouTube y les estaremos pasando el comunicado por los grupos de WhatsApp. Cualquier duda, también les voy a dejar mi WhatsApp por el chat de la plataforma y me pueden encontrar en los grupos de WhatsApp como la administradora del grupo. Así que eso sería todo, les agradecemos la asistencia y nos vemos la próxima semana.